Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Acabamos de ver una película muy sensorial, muy atmosférica, Matar a la Bestia, y aquí estamos con Florencia Rodríguez, productora, así que nos va a contar varias cosas de esta coproducción argentina, brasileña y chilena, que demoró varios años en desarrollarse, pero que tiene un contenido bien especial ahí en la frontera, en Misiones, entre Brasil y Argentina. Y estamos con la protagonista, bienvenida, Tamara Roca, que cuando empezó la película eras bastante más joven, pareciera, ¿no? Así sí, que, claro, esto de hacerse grande en la película también ocurrió en la vida real. Cuéntanos, empecemos contigo. Cuéntanos un poquito de este personaje de Emilia, esta joven que llega a la frontera justamente en búsqueda de su hermano, que se ha ido a propósito de la muerte de la madre, y en el fondo, a medida que tú vas buscándolo, vas encontrando otras cosas. ¿Qué es lo que pasa con Emilia cuando llega a la frontera en busca de su hermano? Bueno, la realidad es que cuando filmamos la película, era otro guión, entonces había algo de la interpretación que se transformó un poco con el montaje. Pero igualmente, sin dudas, la búsqueda de Emilia, o sea, lo que le sucede a Emilia, le sucedía a Emilia siempre, en el guión anterior y en la película ahora. Y yo creo que ella se expone ante sus miedos, para mí es una búsqueda de identidad. Y de hecho ahora veo la película y digo, bueno, quizás no solo se percibe mujer, digo, como que hay algo de que eso no está planteado, digamos, pero en mi percepción digo, bueno, quizás también se identifica de otra manera o hay como una cosa más fronteriza ahí en la que se va moviendo. Eh, y eso, la búsqueda de la identidad y poder como avanzar con esos miedos internos que no dejaron de ser una traba, porque Emilia sigue como, de alguna manera, a pesar de que le cuesta, probando, viendo, como observando, pensando, sintiendo, y en un momento logra como liberarse de todo eso. Comienza con miedo, pero luego justamente esa liberación, esa exploración, vemos cuerpos de colores, sudados, en permanente cambio, y Emilia lo refleja en su expresión, bocas muy marcadas, brillos, reflejos. Muy buena la dirección de foto de Constanza, argentina también, con una fotografía de ella que refleja justamente este tránsito, este paso hacia el autoconocimiento, ¿verdad? Florencia, cuéntanos de este equipo femenino. Cuando fue la premier, en este mismo escenario, se presentó un equipo entero de mujeres. ¿Cómo influye el hecho de que las personas que producen sean mujeres en justamente en este mensaje tal vez feminista de enfrentarse a esa bestia cultural, a esa bestia religiosa, a esa bestia de un poblado que se mantiene en otras ideas? ¿Cómo influye entonces esa mirada de cine de mujer para la creación de Matar a la Bestia? Eh, o sea, yo creo que influye mucho y de muchas formas. Valga la redundancia, por ejemplo, en lo formal influye, como destacabas tú, Marisol, la fotografía de Constanza es una fotografía que, a pesar de que ella es muy joven, ya tiene un sello propio, un sello muy elegante, muy pictórico, con mucha influencia pictórica, con muchos velos, con mucha... que no es necesariamente, por ejemplo, el fuera de foco, que se usa mucho, sino que es como el de las capas. Y hubo mucho de eso como efecto analógico en el rodaje, como en vez de cambiar la óptica, por ejemplo, poner un plástico. Yo creo que también se volvió un poco como... Hay un trabajo también medio artesanal, colectivo que se dio entre el equipo, y yo creo que eso también fue condicionado como por el hecho de ser mayoría mujeres.
también yo creo que, o sea, yo recuerdo que durante el rodaje era un tema muy importante hacer que las actrices se sintieran muy cómodas. Como dijo Tamara, cambió bastante lo que se grabó de lo que vimos, entonces había muchas más escenas de cuerpos desnudos y, como digo yo, de sobajeos. Entonces es un tema siempre vulnerable para quienes participan, para los actores, las actrices, es un tema sobre el que hay que tener mucho cuidado y eso también fue tema, o sea, nos hicimos cargo, nos preocupábamos de que en esa escena hubiera un espacio de cuidado y de confianza, que no es algo, o sea, que en esa época estaba recién empezando como a hablarse en realidad, sobre todo acá en Chile. Y eso yo creo que también el hecho de ser una película feminista y femenina también se ve como en que no responde tal vez a los cánones narrativos clásicos, lineales, racionales, cronológicos, etc. Y que también hace, ya como yéndome en una bola así más freudiana, como que hace que el público tenga que completarla también. Genera esta cuenca que el otro tiene que llegar a completar, digamos, también. Justamente, Tamara, en la línea de lo que dice Florencia, esta película no tiene el foco en la trama, sino en la atmósfera, en lo sensorial. ¿Cómo es en términos actorales desarrollar un guión en ese estilo? Había un guión muy marcado, ustedes dicen que hubo cambios. ¿Cómo era al principio y cómo fue, además en un territorio muy particular, con mucho calor, la selva, la jungla? ¿Cómo fue en términos actorales esta falta de una mirada muy clásica en términos narrativos, por ejemplo? Sí, la realidad es que al momento del rodaje tenía una estructura más marcada, el recorrido de Emilia, pero igualmente era un personaje que hablaba poco, que transitaba todo de una manera mucho más interna, y desde ese lugar fue que construí a Emilia. Honestamente, creo que se fue construyendo también en el rodaje, con el acompañamiento de Aus, y con cada vínculo, Emilia funcionaba de una manera distinta, digamos. No es que con Juliette, Emilia era de una manera, con Ana también de otra, con su tía. Y bueno, y en ese sentido fue como que la forma de interpretar a Emilia se iba transformando en cada vínculo. Igualmente también fue una interpretación muy física. Yo vengo de un recorrido desde el lugar de la danza, entonces mi herramienta como mucho más a mano en ese momento, que tenía 19 años, era mucho la danza. Entonces fue una herramienta que tomé y que de alguna manera siento que se logra ver como todo se pasa desde un lugar físico. Florencia, esta coproducción Chile, Argentina, Brasil, ¿cómo se fue desarrollando en el tiempo? Y esta lógica de frontera también, ¿no? Que de alguna manera Emilia va corriendo la frontera, va corriendo esos límites, pero en términos prácticos también escuchamos portuñol, entremezclado el castellano. Cuéntanos un poquito de esta coproducción triple. Bueno, la película llevaba ya varios años desarrollándose. De hecho, yo creo que la primera versión de guión de Agustina tiene que haber sido como por el 2012, 2013. La primera idea, la primera escaleta. Y cuando nosotros nos incorporamos, que fue hacia fines del 2017, Brasil también se había incorporado recién, hace un par de meses. Y en el fondo los productores argentinos se habían dado cuenta de que necesitaban... igual todo parte, hay que ser honesto, todo parte como también de la búsqueda de recursos, y dentro de ese pie forzado de la búsqueda de recursos uno trata de buscar afinidades como en las sociedades, digamos. Y claro, y se dieron cuenta que tenían que salir a buscar recursos. Ya existía una coproducción nacional entre la productora de Buenos Aires, digamos que es Caudillo, que son los productores principales de la película, con la Unión de los Ríos, que es una productora súper importante en Argentina, en Misiones, que además se ha mantenido en Misiones, que de hecho ahora son uno de los productores de 1985.
Ni más ni menos, Argentina, sí. 1985. Eso, Argentina 1985, perdón. Entonces, bueno, ya existía esta coproducción, pero claro, tuvieron que salir a buscar. Brasil era como una respuesta bastante obvia, precisamente por el emplazamiento del rodaje. Y la verdad es que con nosotros fue pura afinidad, porque nosotros estábamos buscando desde Oro involucrarnos en una coproducción argentina, pero estábamos como viendo unos proyectos de unas amigas. De hecho, claro, nosotros estábamos conversando con la Sofía Quirós, que en ese proyecto, o sea, en ese momento estaba... ¿Costa Rica? Sí. Ah, Que en ese momento estaba desarrollando Ceniza Negra. maravillosa Ceniza Negra. Sí. Y justo la Sofía nos dijo como, pucha, nosotros ya acabamos de cerrar con un coproductor chileno que era Yagan Films, pero tengo una amiga, me dijo, que es muy nuestra onda, que en el fondo eran todas estas compañeras de universidad, que era la Francisca Sáez, que es la fotógrafa de esa peli, Vinko Chilena. Tomisic, que es chilena, Vinko Es el Tomisic, marido de... que es el marido de Sofía y que también participó en la peli, y habían hecho muchas cosas juntos en la escuela, con Agus, con la Vita Giesen, que también es chilena, que directora del corto Héctor, que estuvo en Berlín. Son todos unos cabros como que tienen con una visión fresca, a mi parecer, jugada, pero que comparten mucha simbología, mucho tipo de narrativa. Entonces, sobre esa línea la Sofi nos dijo, mira, tengo una amiga que está buscando coproductor para su película, le falta uno, y te va a encantar, se van a llevar increíble, no sé qué. Y ahí conocimos a la Agustina y efectivamente fue así. Conocimos a Agustina y a la Tili, la Lucila, que es la productora, y hubo una afinidad inmediata y nos sumamos de una al proyecto. Y después vino, claro, el largo camino de la búsqueda de financiamiento, que a nosotros fue quienes más nos costó, de hecho. Postulamos como 3 veces al fondo, no lo ganamos, y estábamos a puertas del rodaje, y nuestros coproductores argentinos nos dijeron, pucha, no salía el resultado todavía acá, estaba como un poco atrasado, no me digan. Y el rodaje empezaba en 2 semanas, entonces nos dijeron, como necesitamos que nos digan ya si van a ir o no, independiente de lo que sea el fondo, porque si no tenemos que reestructurar varias cosas del diseño y producción, había que sacar el elenco chileno, había que sacar el equipo chileno y como reemplazarlo, etc. Y al ¿Qué fin, hicieron? nosotros, bueno, en un salto al vacío de locura absoluta que nadie recomienda que haríamos, o sea, que hiciéramos, dijimos, ya, bueno, ok, démosle igual. Y de hecho, todo lo que nosotros aportamos en el rodaje fue un préstamo, digamos, de plata, que afortunadamente después pudimos completar lo que nos correspondía porque nos salió al final, corre la lista de espera, no sé qué, y nos salió el fondo de postproducción, el fondo de coproducción para postproducción. Y ahí pudimos completar la parte chilena. Y además pasó que nosotras en Oro éramos de los 3 socios las únicas en el fondo que teníamos experiencia yendo a mercados, participando como en comercialización de películas. Entonces nosotros también dijimos, mira, les podemos dar, nos comprometemos a poner todo de nosotras para hacer que esta película se mueva, para lograr la plata que falta, para venderla, en fin, para como rostrearla, como dicen los argentinos. ¿Cachai? Y así fue. Nosotros nos pusimos como una campaña de comercialización y difusión, logramos un agente de venta, que afortunadamente nos dio un mínimo garantizado para poder con el cual terminamos la película. Y eso, y como hacer lobby con programadores, etcétera. Como que esa parte también recayó sobre la parte chilena. ¿No? Y ha tenido un interesante recorrido internacional. Sí, bueno, fue difícil igual porque la terminamos justo con pandemia. Entonces fue como incluso uno piensa, mejor la congelo y la empiezo a mover después. Pero los agentes de venta dijeron, no, esto sigue igual, aunque sea remoto, qué sé yo, y bueno, logramos el estreno en Toronto, que fue súper significativo. Entre medio, que es algo que yo creo que vale la pena destacar, Agustina terminó un corto que tenía, que de hecho partió como el teaser de esta película, y que después se convirtió en una obra en sí misma, que es Monstruo Dios, que es el corto con el que fue a Cannes, y que la hizo merecer al premio del jurado, que yo creo que eso también ayudó bastante a catapultar la película, a nosotros nos ayudó a buscar a gente de venta, y bueno, y Toronto, increíble, fue una lástima porque no pudo ir nadie más que Agustina, que por suerte estaba justo trabajando en Nueva York, entonces pudo ir ella, pero Canadá estaba justo en ese momento como que se cerró y se puso muy estricto. Pero después estuvimos en Guadalajara, que fue súper bonito, estuvimos en Mar del Plata, que también fue súper bonito. Agustina ha dado varias vueltas, Gotemburgo, Mannheim, Heidelberg, estuvo recién en un
festival de Corea de mujeres en el cine, que según nos decía también fue muy, muy como emocionante. Así que eso sí, ha sido un recorrido bien bonito. Tamara, tú vienes de la danza, como nos contabas. En este trabajo con Juliette, estos cuerpos de colores distintos que se mezclan, que se huelen, que se tocan, que se empiezan a reconocer. ¿Cómo fue ese trabajo con Juliette? Que además yo entiendo que tiene toda una parte de activismo, ella en Valparaíso. Ella es colombiana, pero vive en Chile, ¿verdad? ¿Cómo fue el trabajo con tu coprotagonista? Increíble. La realidad es que nos llevamos muy bien y eso hizo que fuese todo mucho más cómodo y agradable y haya mucha más confianza para estas escenas que realmente es esto que decía Flora, había escenas un poco como con más contacto. Entonces era fundamental la confianza y se dio naturalmente. Yo creo que fue esa como la fórmula, como congeniar de manera personal y poder lograr que en la actuación los personajes estén en confianza y puedan como transitar esto de esta manera. Yo solo quiero contar Sí, una anécdota, cuenta. de hecho, que, claro, a propósito, tú dices, Julieta es colombiana, pero vive en Chile. Vivía hace ya, yo creo que como un año en Chile, cuando nosotros la contactamos. Pero ella estaba estaba tramitando la residencia definitiva, entonces no podía, nos enteramos a puertas del viaje a Misiones que no podía viajar, porque cuando tú inicias ese proceso como que no puedes salir de la frontera, porque si tú sales, después como que se te reinicia el proceso, era un enredo migratorio mayor, digamos. Y al final fue para mejor porque en la, en la histeria de que tenía que viajar y todo, de hecho llegamos al aeropuerto, no pudo viajar, volvimos y al final pudo viajar como unos 2 o 3 días después, pero porque nosotros nos pusimos, le metimos charla a la cuestión, así llamando a migración, como no, es que esta persona tiene que viajar, ¿ah? Y al final la solución que nos dieron, afortunadamente, fue que le dieron la residencia definitiva, porque nosotros empezamos a pedir como un permiso, una exención, o sea, claro, una exención, no me acuerdo cómo era la figura exacta para que ella, dentro de esta calidad de como visa en pausa, pudiera entrar, o sea, salir y volver a entrar, que no tuviera problemas al entrar, que era una preocupación muy grande para Juliette, obviamente. Y al final, con tanta presión, logramos que la solución que nos dieron fuera como que le aceleraran el proceso de residencia. Entonces, al final, pasamos como un susto, ella estaba muy nerviosa porque además me tocó presenciar con ella como el maltrato que hay, como lo voy a decir tal cual, la discriminación heavy que hay con las oficinas migratorias en el aeropuerto. Habían más personas, por supuesto, y ella afortunadamente, yo estaba ahí, entonces yo como que igual hacía un poco de intermediadora, pero es muy fuerte ver eso y la noté como muy angustiada al respecto y como que al final fue muy placentero que a raíz de la película pudiera ella haber como destrabado un trámite que le estaban pateando, así hace meses. Creo que lo había pedido hace, no sé, como 10 meses y no la pescaban, ¿cachai? Pero bueno, eso fue como un nervio para todo el rodaje, pero al final tuvo una salida muy positiva para todos también. Bueno, como toda la película, por lo que estamos viendo, no sé, demora 10 años en salir. Tamara, cuéntanos un poquito de la relación con tu hermano, con Mateo. Quedan varias cosas ahí como para que el público les dé más vueltas, pero cuéntanos un poquito de esa búsqueda. Una vez empieza a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué decía el papel? ¿Dónde estaba Mateo finalmente? ¿Qué representa para ti respecto del pasado familiar? Cuéntanos un poquito de tu vínculo por ahí. ¿Qué pregunta? No, bueno, yo me parece que Emilia como realmente no sabe dónde está. Es como no sabe ni qué pasó, ni dónde está, ni nada. Entonces va como a buscarlo un poco porque quiere saber qué pasó, pero al mismo, o sea, dónde está,
pero también porque quiere poder resolver su historia. Esto que queda como a interpretación es una decisión, digamos. Para mí también queda a interpretación, como qué sucedió con el hermano, qué sucedió antes con el hermano y qué sucede con el hermano después. Yo creo que sin dudas sucede algo que hace que Emilia se convierta en una persona mucho más introvertida, que le dé miedo poder afrontar sus deseos, conectar con eso e inclusive poder afrontarlo a él, que es algo que es como, hay como una contradicción ahí constante, ¿no? Como quiero ver qué pasó y resolverlo, pero al mismo tiempo, qué miedo, como encontrarme con eso. Pero en ese sentido es igual como de personal la visión de lo que sucede con el hermano para mí como para todos. Entremos a propósito de hombres y de hermanos en el concepto de la bestia. Matar a la bestia es una suerte como de matar a esos demonios internos. La bestia está allá afuera, en esa cultura, sobre todo religiosa, que persigue, la bestia está adentro. ¿Cómo fue el desarrollo de Tamara, o sea, de Emilia en relación a esa bestia? ¿Cómo lo fuiste relacionando? Conecté mucho con mis propias bestias, digamos, con mis propios miedos, con lo que me cuesta o me costaba afrontar y hacerme cargo. Y tomé eso como una herramienta para poder construir el recorrido de Emilia. Por momentos era un poco una catarsis personal, pero sí, fue como conectar con mis propios miedos, porque la realidad es que no está, en ningún momento está plasmado qué es lo que a Emilia le da miedo de manera literal. Podemos verlo, reconocerlo, suponer. Así que sí, como conecté con mi propia historia para poder armar la historia de Emilia. Al final hay tantas bestias como espectadores, yo creo. Sí, total. Porque de hecho algo que yo conté también en otro conversatorio, que para la premiere invité a una amiga y me dijo como, ay, pero ¿cuál es la bestia que van a matar? Porque estoy muy sensible últimamente y como que no sé si quiero ver algo tan fuerte, tan gore, como no estoy en ese ánimo. Y yo al principio, o sea, lo primero que le dije fue como, no, relájate, es súper simbólico. Y después igual dije, claro, es súper simbólico, pero al final eso puede ser aún más gatillante. Por ejemplo, si fuiste víctima de abuso, o si vienes. Yo encuentro que algo que pega mucho también, que a mí me ha pegado particularmente en la medida que voy viendo la película, es como esto que la tía le dice que le propone replantearse los lazos sanguíneos, como las relaciones familiares, que también muchas veces es una bestia que, incluso más allá de la religión, se nos dice que es como una bestia que hay que aguantar, con la que hay que vivir y hay que sobrellevar como a donde sea, como sea, hasta el final. Y también despojarse de eso es muy complejo. O sea, yo creo que por eso te digo, van apareciendo bestias también en la medida que uno lo ve y en el momento en que uno la ve, yo creo. Es interesante el personaje de la tía, justamente esta actriz paraguaya, bien reconocida de Las Herederas, ¿no? Porque ella no se llama metralleta, con esta pistola, con la escopeta en mano, cuidando su espacio, su territorio, cuidando de estas bestias de afuera. Es muy, muy divertido también esta cosa de los curas evangélicos que aparecen ahí en la jungla buscando a esta bestia, pero la tía los repele, ¿no? Me parece muy interesante, a propósito de esta comunidad de mujeres latinoamericanas que tú mencionabas al principio, el trabajo de Mercedes Gaviria también, ¿no? Colombiana, directora y sonidista que vive en Argentina, que hizo Como el cielo después de llover, que se hace cargo del diseño sonoro, y hay una parte genial, como
le ponen un ritmo, no sé si disco o qué, al Ave María. Eso es realmente muy, muy jugado. Y en ese sentido, ¿cómo viste tú la cuestión más feminista de correr las cercas? Mercedes también trabajó en Hijas del Fuego, ¿no? Argentina, y ahí claramente era correr el cerco de lo posible. ¿Cómo viste tú justamente esa actitud de jugársela por otro cine posible, distinto a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver? Sí, yo creo que esta película, un poco por lo que hablábamos ayer también en Iquique, tiene una forma de hacerse que no es productivista, a mi parecer. Que es, o sea, que Aus logra contar lo que quiere contar a su manera, no a la manera que tiene que ser. Ni siquiera la manera que nos había dicho que iba a ser. Entonces salió con la suya. Claro. A ver, ¿qué te había dicho primero? Perdón. Sí. ¿Qué te había dicho primero? No, lo que ha mencionado Tamara varias veces, que en realidad era un guión... ¿Erótico? ¿Más erótico? No, pero era más tradicional. Tenía muchas subtramas. ¿Ya? Tenía por lo menos 2 o 3 subtramas entre personajes que se sacaron. Tuvo un rodaje muy largo y al final el material que se usó, que quedó, fue, no sé, yo creo que un 60, un 70% de lo que se grabó. Que claro, cuando uno está en la producción es como, pero ¿para qué? ¿Cachai? Como, ¿para qué hicimos 7 semanas de rodaje en la selva? Pero yo creo que todo fue un proceso que fue necesario para llegar a la peli que es ahora y como dice Tamara, para que Agustina pudiera contar lo que realmente quería contar, no lo que ella creía que quería contar en un principio. Sí, y como que hay algo que vos también decías el otro día, que era como poder soltar la idea del guión y hacer con lo que realmente está sucediendo en eso que se filmó, como yo creo que es muy valioso y a nivel actuación también es como que es muy transformador y es algo como en lo que vengo pensando un montón, que es como no actuar lo que hay que actuar o no hacer lo que hay que hacer, sino, o sea, hacer y actuar y hacer la performance desde lo que está pasando realmente, no impostar algo, porque al final lo real es lo que mejor podía haber sido, digamos, como esto que logra armar Agustina, como que me parece increíble. ¿Sientes alguna influencia de Lucrecia Martel también? Se le ha vinculado. Y bueno, y con Lynch, esta cosa más onírica, ¿no? ¿Cuáles influencias ves tú a nivel de dirección? Sí, sin dudas Lucrecia, Lynch. Bueno, Aus es muy fanática, ¿no? De Lucrecia. Se nota, ¿no? Y a Pichet Pong también, Veracita Cool, yo creo que, de hecho, el póster es como un guiño, una interpretación de, ay, se me olvidó el título, pero de un póster de una peli de Veracita Cool también. ¿La del hospital? No. No, una que también hay una bestia con los ojos rojos, de hecho, rescatamos como esa misma... La del tío Gon, sí, creo que. Sí. Yeah. Eso, o sea, esas son como las 3 que siempre menciona, pero sí, hay mucho... La Agustina consume mucho cine y como que lo digiere todo y después lo saca. Bueno, ya estamos terminando esta conversa. Matar a la Bestia sigue en cartelera también en regiones. Si quieres invitar un poco a otras personas que estén viendo este live en regiones, no sé, a través de qué red o de... Sí, bueno, la distribuidora Storyboard Media está siempre compartiendo la información más actualizada, pero de lo que yo recuerdo, bueno, estamos en Insomnia, vamos a estar acá en más funciones, en Matucana 100, en Espacio Acana en Iquique, en Cine Retornable en Antofagasta, bueno, seguramente se me está olvidando alguna, pero... @storyboard media _ si no me equivoco. Ahí pueden encontrar toda la información actualizada y nosotros también en la cuenta de la película que es @matar a la bestia _ Instagram. Sí. @matar a la bestia _ película. Ahí estamos replicando todo. Entonces pueden ver también toda esa información.
Tamara, ya para finalizar, después de esta experiencia tan sensorial, ¿te imaginas una película, la próxima película que hagas, o ya hiciste, no sé, como en esta línea, como a propósito de justamente experimentar otras formas de hacer cine? ¿O te la imaginas más en una película más convencional? No, yo deseo hacer todo. Así que estoy dispuesta a cualquier película. No, pero realmente deseo poder experimentar, o sea, justamente con esto experimentar, deseo experimentar todo y poder como interpretar diferentes personajes al estilo Emilia o algo más clásico. Y sí, hice otra película, así que como muy contenta y armando ahí despacito un camino que es muy nuevo, pero con el cual estoy como muy contenta. Así que muy, muy lindo todo. Bueno, Matar a la Bestia yo creo que es cine de mujeres, evidentemente, en ese afán de experimentación, de búsqueda, sin atadura, y no cualquiera hace eso, y son varias las mujeres latinoamericanas que están en esa línea de buscar otras formas de expresión del lenguaje cinematográfico. Así que vean Matar a la Bestia y esperamos verte en otros trabajos más adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias. Marisol. Y a Cinearte Alameda, siempre. Siempre, siempre. Gracias.